familia de Sabor y Estilo, hoy estoy muy emocionada por compartirle una de mis recetas favoritas. Bueno, más bien serán dos recetas, estas pizzas súper deliciosas. Solo míralas y dime si no se te antoja. Súper rica cada una con su sabor diferente, pero tienen algo en común que las hace única, su principal ingrediente, el plátano. Así que ni te muevas que ya comenzamos. Los protagonistas de la receta de hoy serán estos dos plátanos. Si te percatas, hay uno verde y uno maduro. Con ellos vamos a hacer dos pizzas con sabores diferentes, con texturas diferentes y lo mejor, libre de gluten. Vamos a empezar con la pizza de plátano verde. Lo primero será, por supuesto, pelar el plátano. Esta pizza con plátano verde me encanta. Y una característica que resalta sobre la otra es que queda muy crujiente. Este guayito vamos a rallarlo por el lado más gordo, por este. Yo estoy utilizando un plátano, pero puedes utilizar menos si quieres hacer una porción más pequeña o si quieres una porción para más personas, una pizza más grande, pues puedes hacerlo con otro plátano. Y aquí lo tenemos, bien ralladito. ¿Cómo queda? Ahora ahí vamos a agregarle una pizquita de sal. Y eso es todo lo que necesitas para la base de la pizza. Si quieres puedes condimentarlo con otros condimentos. Yo realmente lo único que le eché es sal, que si quieres puedes obviarlo también, porque recuerda que luego le vamos a agregar queso. Y si no quieres mucha sal, pues con la sal que tiene el queso te es suficiente. Yo le agrego siempre esa pizquita para que le dé más sabor. Ahora vamos a empezar con la otra pizza, con la del plátano maduro. Vamos a aplastarlo con el tenedor. Pudieras hacerlo con el guayo, pero se te va a hacer un poquito más difícil porque está bien madurito. Así que vamos a hacerlo con el tenedor. Igual puedes usar un procesador, lo que no estar haciendo tantas embarrazones y utilizando tantas cosas. Lo puedes hacer con lo que quieras. Ya. Ahora vamos a agregarle un huevito. Es importante que el huevo esté a temperatura ambiente, mezclamos todo bien para que quede una mezcla bien homogénea. Si el plátano no está tan maduro, que está más bien pintón, que está está más duro que la masa no te va a quedar así tan aguada. No es necesario agregarle harina. Pero como esta sí estaba bien maduro, bastante maduro el plátano, mira la consistencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregarle harina. Esta harina que yo estoy utilizando es harina de plátanos que yo misma elaboro, pero si tú tienes harina de almendra o otro tipo de harina que puedes utilizarla. Yo le agregaré 2 cucharadas. Esta harina de plátano, una de sus características es que absorbe la humedad. Así es como nos debe de quedar. Si quieres puedes agregarle otra cucharada, no importa. Yo lo voy a dejar así. Por aquí te voy a dejar el video de cómo hice la harina de plátano. Muy fácil de hacer. Ahora vamos a preparar la sartén. Aquí es cuando entran mis fieles compañeros, mis sartenes viejitos pero eficientes. Vamos a engrasarlos y empezamos con la mezcla de plátano maduro. Y algo que me gusta de estas recetas es que son muy fáciles y puedes hacerlas sin horno. Aquí vamos a dejarlo a fuego bajo por 7 o 8 minutos. Esto es bien rápido, vamos con la de plátano verde. Aquí debes de tener un poquito más de grasa que la anterior. Vertemos el plátano y le damos forma. Debes de aplastar bien con una espátula o con cuchara o auxiliarte de cualquier instrumento porque entre más delgada, más crujiente. Esto lo dejaremos a fuego medio alto por 5 minutos. Mientras se cocinan vamos con los ingredientes que potenciarán el sabor de estas pizzas. Voy a hacer las diferentes. Una será rellena con chicharrones de cerdo y la otra será con pollo. Pero para ambas no puede faltar el queso. Ya está la de plátano verde. No se pueden descuidar porque se pueden quemar. Damos la vuelta y empezamos con los toppings. Pasta de tomate, chicharrones, queso, cebolla, aceitunas y el toque final se lo daremos con orégano. Tú puedes usar otros ingredientes los que gustes. Tapamos unos 3 minutos y así el queso se derretirá.
Pasamos a la de plátano maduro. Vamos a chequearla. Como les dije, no se pueden descuidar, porque aunque estaba en fuego bajo, mira, me pasé un poquito de tiempo y casi se me quema. Damos la vuelta y agregamos todos los sabores. Recuerda que esta era de pollo y cambié el orégano por el romero. Mira qué delicia todo ese queso. La verdad es que visualmente se ve muy bien esa combinación de texturas y colores. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta el queso y cuando se ve así bien derretido, la verdad es que me vuelve loca. Estas pizzas puedes comerla tanto para un desayuno como para una cena. Tú escoges. Vamos para mi parte favorita. La textura de afuera es diferente, aquella es más crocante. Esta es un poco más blandita. La combinación de dulce con salado. El contraste que hay entre lo salado del queso con lo dulce del plátano maduro. Pero además, ese toque final que se le da con el romero, no te puedo explicar, tú tienes que probarlo. Esta sí está bien crujiente. Yo la verdad es que me la comiera toda, todita, no le dejara a nadie, pero hay que compartir y además tenemos que controlar las porciones que comemos. Mira ese queso derretido, me encanta y está crujiente. Me encanta compartirles estas ideas de recetas fáciles y rápidas que se salen de lo tradicional. Solo quiero que me digas cuál de estas es tu favorita. Ay, si te gustan recetas como estas, por acá te voy a dejar otro de mis videos. Si llegaste hasta aquí y crees que esto es una muy buena idea, solo tienes que mostrarlo con tu like. Si eres nuevo, suscríbete y así nos encontramos en el próximo video. Nos vemos pronto.